vamos a hablar de un tema muy sensible, que es el tema de la donación de órganos. Sí, la verdad que es muy importante que la gente lo tenga en mente. Exactamente. Estamos en contacto con el doctor Carlos Sorati, que es el presidente de INCUCAI, nada más y nada menos, que ahora vamos a charlar, que es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes, y es el organismo que impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células en la Argentina. Doctor Carlos Sorati, ¿nos está escuchando? Sí, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarlo, doctor, desde acá de nuestro programa Saludarte, junto con la colega Carmen Vázquez. La verdad que es un placer tenerlo en nuestro programa, porque bueno, el tema de donación de órganos es tan importante, ¿no? Cuéntenos un poquitito, para nuestros oyentes, ¿cómo trabaja el INCUCAI? ¿Cómo funciona esta institución? Bueno, como bien decía, el INCUCAI existe desde hace varias décadas, porque desde fines de los 70, la primera ley de trasplante, allí ya se crea el entonces CUCAI, Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, y empieza, digamos, en los primeros tiempos del desarrollo de trasplante, haciéndose cargo de, digamos, gestionar los procesos de donación, pero a su vez también elaborar los criterios y los protocolos para la certificación de la muerte, las normas, digamos, que hagan posible una asignación equitativa de un recurso tan escaso como un órgano para trasplante frente a una lista de espera que es creciente, que supera ampliamente, y que es la que genera la demanda de trasplante al sistema sanitario, ¿no? Claro, es decir, la institución se encarga de alguna forma de intermediar, ¿no? Para que todos los trasplantes de órganos y tejidos sean coordinados por INCUCAI. Exacto, es desde aquel viejo CUCAI hasta ahora han pasado muchos años, ha habido actualizaciones normativas que han convertido el CUCAI en INCUCAI, en Instituto Nacional, le han dado competencias reguladoras, o sea, para elaborar las normas para ingreso a lista de espera, para asignación de órganos, para seguimiento de trasplante, etcétera, y para ello cuenta con el asesoramiento de comisiones de profesionales del trasplante para cada órgano o tejido que se trate, o sea, existe una comisión asesora de trasplante renal, una comisión asesora de trasplante hepático, comisión asesora de trasplante intratorácico, etcétera, integradas por los equipos de trasplante, que son los que aportan, digamos, el sustento científico, técnico para estas prácticas, y a eso se suma, digamos, la Comisión Federal de Trasplante, que está integrada por el director, digamos, de cada uno de los organismos provinciales de ablación e implante, porque es un sistema federal donde, digamos, las provincias son quienes tienen las competencias fiscalizadoras en salud. Por lo tanto, la elaboración normativa tiene ese sustento, que además se enriquece porque hay también un consejo asesor de pacientes, pacientes en lista de espera y trasplante, que está integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales registradas justamente de personas en esas condiciones, ¿no? De lista de espera y trasplante. O sea que está muy bien eso le da mucho sustento a las normas regulatorias para que el trasplante sea algo transparente y que genere confianza en la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Yo creo, mire, en lo personal, doctor, yo como médico le digo que creo que el INCUCAI es una organización a la cual la gente digamos, confía. Es como que la ve como una organización muy seria, ¿no? Sí. Y eso es algo que lo veo yo desde afuera, ¿no? Como médico, pero no formo parte del INCUCAI. Así que todo lo que usted nos cuenta se nota, digamos, se nota. Claro, porque además pasa una cosa, Argentina tiene un sistema de registro de todos los procesos. El SINTRA, que llamamos nosotros, que es el Sistema de Información Nacional de Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos,
Y ese sistema es, digamos, por ejemplo, el ingreso a lista de espera es uno de los registros que el INCUCAI resguarda. Pero a su vez, cada donante, cada proceso de donación que se genera en cualquier establecimiento del país, también los datos de ese donante ingresan al mismo SINTRA. Ajá. Y la asignación de los órganos, o sea, las listas ordenadas de prioridades, se establecen ante cada donante del pool de listas de espera que están registradas en su sistema. O sea que el ordenamiento se establece ante las características de cada uno de los donantes. Una forma fácil de entenderlo es, por ejemplo, el primer gran selector es el grupo sanguíneo, o sea, la compatibilidad de grupo, pero a eso se agregan otras compatibilidades que el sistema incorpora cuando hace el score para ordenarlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de trasplante renal es importante la compatibilidad de los antígenos que tienen las células, el HLA que llamamos, ¿no? Son los antígenos leucocitarios humanos, que es una especie de DNI biológico. Ajá. Y asigna entonces las prioridades en función de las mejores paridades en ese DNI biológico. Claro, doctor. ¿Qué condiciones tendría que tener el donante? Hay dos tipos, digamos, está el donante vivo por un lado y el donante fallecido, ¿no es cierto? El donante fallecido es la fuente más importante de órganos y tejidos para trasplante en el mundo y en Argentina también. Obvio, sí. Y esos donantes, esos órganos se obtienen de aquellas personas que fallecen por un daño primario del sistema nervioso central, cosa que se debe certificar de acuerdo a un protocolo nacional que está aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación y que se actualiza periódicamente, donde se certifica la muerte aún en aquellos casos en que el corazón puede seguir latiendo por las propiedades propias del músculo cardíaco, ¿verdad? Sí. Entonces eso mantiene la perfusión de sangre oxigenada y hace posible la viabilidad biológica de esos órganos en individuos cuya muerte se ha certificado. Bien. Entonces, ante esas situaciones, que son muy pocas, digamos, la gran mayoría de las muertes se produce por parada cardiocirculatoria, ¿verdad? O sea, por interrupción originada en la detención cardíaca. Pero cuando se da esa situación de certificación en condiciones de muerte encefálica, es donde es posible obtener órganos para trasplante, ¿no? Ajá. Ya sean riñones, intratorácicos, hepáticos, intestinales, etcétera. Claro. Entonces, las características, la selección de ese donante implica, primero, descartar toda posibilidad de transmisión de enfermedades, sean infecciosas, sean tumorales, o sea, hay un estudio muy profundo de los donantes para poder seleccionarlos como potenciales donantes y, por lo tanto, ofrecerlos a los equipos de trasplante según el ordenamiento de cada una de las listas de espera, como decíamos. Está bien. Implica un trabajo de mucho tiempo, a veces son días, a veces son en general muchas horas, porque por un lado el estudio del donante, por otro lado todo el tratamiento para sostener esa viabilidad biológica, después todo el proceso de asignación de los órganos, que siempre se toma contacto ofreciéndolos a los equipos de trasplante que han inscrito a esos pacientes que están rankeados, digamos, en las listas de espera, ¿no? O sea que todo ese proceso es un proceso que además a eso hay que agregarle toda la logística, porque el donante puede estar distante del centro de trasplante, en fin, todo eso genera una complejidad muy importante. Es muy importante. Doctor, ¿qué pasa si una persona dice, bueno, yo quiero donar mis órganos? ¿Qué tiene que hacer? A ver, antiguamente, nosotros antes teníamos un registro de expresiones de voluntad de donación, que bueno, sigue estando, pero, y también de registrar oposiciones a la donación. O sea, todo ciudadano argentino tiene derecho a manifestar de distintas maneras, lo puede hacer, por ejemplo, en el DNI, pero también lo puede hacer ante el INCUCAI, ante la página web del INCUCAI, y registrar su decisión de ser donante o de oponerse a la donación. Si se opone a la donación, eso queda establecido en un registro de expresiones de voluntad
cuando es así, lo primero que se hace ante la certificación de la muerte es consultar ese registro. Si allí aparece una expresión de esa persona en vida de oposición, ahí se termina todo, obviamente, porque el Estado se compromete a respetar esa voluntad del ciudadano. Cuando esa decisión no está expresada formalmente, entonces se presume, mejor dicho, para usar el término más correcto, que es donante. Esto quedó establecido desde el 2005 en una ley que se debatió mucho públicamente, incluso en aquellos tiempos, la 26066, se promulga hacia fines del 2005 y desde allí se asume de quien no expresa una oposición a la donación, entonces se presume que es donante. Eso cambia lo que era antes, ¿no? Bien. Después eso se perfecciona en el año 2018 con la ley 27447, de modo que hoy la sociedad argentina tiene un alto grado de información y de adherencia, en parte por lo que usted mismo decía recién, o sea, esa confianza en un sistema que es transparente, claro, que permite trazabilidad, que claro, garantiza, digamos, a la sociedad que las cosas se hacen de acuerdo a lo que la ley establece, de acuerdo a lo que las reglamentaciones, que todo es fiscalizado, que cada centro de implante está habilitado, claro, y esta claro. habilitación se renueva periódicamente, etcétera, etcétera. Perfecto. Doctor, otra pregunta que me hacen acá los oyentes. Si una persona, por ejemplo, un padre o un hijo que tiene que donar un riñón al padre, por ejemplo, o hígado, lo que sea, ¿tiene que pasar por el INCUCAI también? Sí, todos los procesos de trasplante son registrados En en el INCUCAI. Sí. Ajá. Toda institución de trasplante puede, frente a sobre todo el trasplante renal, que admite la posibilidad del donante vivo, Claro. eso es algo que el equipo profesional lo puede hablar, conversar, informar a la familia que existe esa posibilidad, y en el caso de que algún familiar, que es la ley establece que es hasta el 4º grado, y solo cuando hay una relación familiar, puede estudiarse como posible donante vivo de riñón. Pero aún en ese caso, el receptor, digamos, está inscrito en lista de espera y el trasplante se registra como trasplante también, aún cuando se concrete como donante vivo. Por supuesto que esto es un proceso que se decide, digamos, en la relación entre el equipo tratante, el paciente y su familia. Claro. Ahí no hay una decisión, no hay una intervención del INCUCAI, esto está establecido por la legislación y es aceptado como tal. También puede haber otros trasplantes con donante vivos aprobados en la legislación argentina, que son menos frecuentes, pero que existen también, como un trasplante hepático, por ejemplo. Claro. Pero todos los trasplantes, sean con órganos de origen cadavérico, de persona fallecida como de persona viva, están registrados en los registros del INCUCAI. Perfecto. Y una pregunta, ¿y qué condiciones tiene que tener la persona que necesita un trasplante? Mire, en general hay muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades no transmisibles, que van generando un deterioro de las funciones de los órganos, sí, hasta que llegan a una etapa de insuficiencia de un órgano. Lo más frecuente, digamos, para poder conversar, sería la insuficiencia renal crónica, que en su evolución llega un momento en que sí o sí requiere un tratamiento sustitutivo de la función renal, porque si no conduce al fallecimiento de la persona. Está bien, pero hay un Hoy límite día, de edad. La enfermedad renal crónica tiene un tratamiento sustitutivo, que es la diálisis, y otro tratamiento que es el trasplante. Claro. Obviamente que tienen sus características, y el de elección es obviamente el trasplante, pero a veces, digamos, el paciente ingresa a diálisis y después se inscribe en lista de espera y después se trasplante. ¿Pero hay un límite de edad para anotarse? No, eso es criterio médico exclusivamente. Ajá. O sea, es el profesional el que evalúa a su paciente y es el que, de acuerdo con el paciente, con el consentimiento informado del paciente, lo inscribe en la lista de espera a través del SINTRA, porque los profesionales de trasplante tienen acceso al sistema de información para inscribir sus pacientes. Claro. Digamos, todos los actores tienen acceso, obviamente
regulado por perfiles de acceso al sistema, pero son decisiones, o sea, el trasplante es una indicación médica, ¿no? Que también interviene, por supuesto, el sistema de financiamiento del trasplante, o sea, la obra social, el pago o el sistema público, para un porcentaje importante en nuestro país, y ese financiador también tiene que estar de acuerdo con la indicación y, por lo tanto, aceptar la inscripción en lista de espera, ¿no? Correcto. Doctor, usted está notando que, bueno, a partir de esta ley han aumentado la cantidad de trasplantes. Tenemos una mayor cantidad de personas que han recibido, Sí, que han donado. sí, en la historia, sí, la actividad de donación y trasplante progresivamente ha venido aumentando con distintas medidas, con distintas, digamos, políticas públicas que han estimulado, que han dado recursos, que han establecido en las agendas sanitarias esta temática, también en la agenda pública. Es un tema que se trata, es muy sensible, como decía usted al comienzo, pero que se trata cada vez con mayor frecuencia, y por lo tanto cada vez hay más trasplantes, excepto, digamos, en el 2019 casi llegamos a 20 donantes por millón de habitantes, y muchos trasplantes de órganos, de tejidos, bien. Y después la pandemia obviamente tuvo un impacto muy negativo, claro. Sí, seguro. pero ahora estamos ya en la pospandemia recuperando esos niveles de actividad. Muy Y bien. pensamos que el desafío es poder superar cual y cuantitativamente esos valores. Está bien, doctor. Por último, doctor, todos los, digamos, los hospitales públicos y también las clínicas privadas están conectadas con el... A ver, yo me hago la idea, ¿no? Una persona que llega accidentada, ¿no? A un hospital en muerte cerebral, pero no tiene familia, ¿no? Nadie se hace cargo. Es decir, el hospital o la clínica puede hacerse responsable de que esa persona se transforme en un elemento sean trasplantados sus órganos. Sí, es posible, pero eso que usted menciona es un gran desafío para el sistema de salud, porque, digamos, hay establecimientos e instituciones de salud que tienen incorporado como programas institucionales la generación de donantes, y lamentablemente en otras no es tan así. El desafío, como le decía, era poder trabajar fuertemente en los sistemas asistenciales, en los sistemas provinciales de salud, en el Ministerio de Salud de la Nación, Sí. para que cada vez haya más hospitales que se incorporen a esta actividad de poder detectar posibles donantes e iniciar un proceso de donación que culmine en trasplantes de diferentes personas. Ajá. Creo que el crecimiento de la actividad en nuestro país está muy ligado a que seamos capaces de avanzar en esto, de incorporar todas las posibilidades de generación de donantes para poder incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante, que es lo que nos demanda las crecientes listas de espera, ¿no? Claro, doctor. Doctor Carlos Zorati, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido muy explícito, la verdad que yo creo que lo que nos importa también es que nuestros oyentes tengan muy en claro todo esto, ¿no? Sí, Por obvio. supuesto. Esa es la idea, así que muchísimas gracias, doctor. No, y gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Por favor, un Muchas abrazo. gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Bueno, el doctor Carlos Zorati, presidente del INCUCAI, ha dejado claro bien cómo es el tema.